Mi madre tomó mi sueldo y me humilló en el chat familiar. Todos son exitosos menos tú, una simple soldado. Ya no eres mi hija. No la confronté, solo me mudé en silencio. 4 años después, esta sargento le demostrará su error. Me llamo Hannah. Tengo 31 años, sargento en el ejército de los Estados Unidos. Exactamente 10 minutos después de transferir mi paga de riesgo mensual completa de $1,200 para que mi madre pudiera pagar la deuda de su tarjeta de crédito, mi teléfono vibró. Era un mensaje del grupo de WhatsApp familiar. Mi madre escribió una oración sin un solo error tipográfico. Todos mis hijos son exitosos excepto Hannah. Ella eligió ser una simple soldado viviendo una vida basura de segunda. Oficialmente ya no la considero mi hija. Mi hermana mayor inmediatamente dejó un emoji de corazón. Mi hermano mayor, el dentista que usó el dinero de mi sangre y sudor para abrir su clínica, respondió simplemente, anotado. Tomaron mi dinero y luego me desecharon como una bolsa de basura podrida. Asumieron que la hija acostumbrada a tragar lodo simplemente apretaría los dientes y se quedaría en silencio. Pero no sabían que esa misma noche encendí la cerilla para un plan que quemaría su falso prestigio hasta los cimientos. La pálida luz azul de la pantalla del teléfono iluminaba la pequeña cocina. Deslicé hacia abajo en la aplicación bancaria. El saldo se actualizó. $45. Eso era todo. Eso era lo que me quedaba para sobrevivir las próximas 3 semanas. Exactamente 10 minutos antes, ese número era $1,245. Había pulsado confirmar transferencia a Sandra, mi madre. Dijo que lo necesitaba. Su tarjeta de crédito Chase estaba al máximo de nuevo. 10 minutos después, la pantalla se iluminó con la notificación de WhatsApp. No respondí. No tiré el teléfono contra la pared. Simplemente me quedé perfectamente quieta en el taburete de madera tambaleante. El microondas pitó 3 veces ruidosas y desagradables, indicando que mi cena estaba lista. Un paquete de papel de aluminio de estofado procesado. Miré la pantalla del teléfono, leí las palabras de nuevo. Simple soldado, de segunda, vida basura. Deslicé hacia abajo con un pulgar que se sentía completamente entumecido. Ahí estaba. El pequeño emoji de corazón rojo de Meredith pulsando justo debajo del texto de nuestra madre. La clínica despedida de 2 sílabas de Grant, anotado. Un veredicto colectivo. Una familia echando la basura. No lloré. Llorar era un desperdicio de hidratación, un desperdicio de energía. En cambio, me levanté. El suelo de linóleo estaba helado contra mis pies descalzos. Abrí el cajón superior del escritorio de aglomerado barato, escondido en la esquina. Saqué una carpeta de manila gruesa. Los bordes estaban deshilachados y suaves por el uso. La llevé a la encimera de la cocina, apartando una pila de correo basura para hacer espacio. Abrí la carpeta. Recibos. Confirmaciones de transferencias bancarias. Los saqué, colocando los planos sobre la superficie rayada de formica. Los alineé de borde a borde, ángulos rectos perfectos, un hábito de control absoluto. Aquí estaba la factura de $800 del mecánico en Seattle. El Range Rover de Grant necesitaba un nuevo alternador. Se había quejado por teléfono de ser pobre, jurando que los gastos generales de la clínica dental lo estaban sangrando. Aquí estaba la transferencia bancaria de $500 a Meredith, un depósito no reembolsable para un bolso de mano de cuero de edición limitada que ella tenía que tener para mantener su estética de Instagram. Aquí estaban las transferencias mensuales de $1,200 a Sandra para mantener las apariencias, para mantener activa la membresía del club de campo y así poder codearse con los códigos postales correctos en Atoria. Miré las filas ordenadas de recibos, luego al refrigerador abierto, una jarra de plástico de agua del grifo, 3 paquetes de comida de papel de aluminio que había metido en mi bolso después de una agotadora semana en el lodo. Nada más. Me estaba matando de hambre con pasta empaquetada para que mi hermano pudiera conducir un SUV de lujo y mi hermana pudiera jugar a las apariencias en Internet. Las matemáticas eran simples, frías, innegables. No era una hija. No era una hermana. Era un cajero automático.
Un cajero automático que pateaban cuando no dispensaba billetes lo suficientemente rápido y desconectaban cuando no necesitaban el dinero. Recogí los recibos. No los rompí en un ataque de rabia. Simplemente los apilé de nuevo en una pila ordenada, caminé hacia el cubo de basura de plástico debajo del fregadero y los dejé caer entre los pozos de café húmedos y las cáscaras de huevo trituradas. Cogí mi teléfono. Borré la aplicación bancaria. Abrí WhatsApp. No escribí un mensaje de despedida dramático. No exigí una explicación. Pulsé eliminar chat, luego salir del grupo. ¿Se fue? El silencio en el apartamento se sentía pesado, presionando mis tímpanos. Caminé al armario y saqué mi uniforme para mañana. La tela pesada y rígida se sentía sólida, real. Monté la tabla de planchar, enchufé la plancha, esperé a que la luz naranja se apagara. Coloqué los pantalones planos. Presioné el metal caliente hacia abajo, forzando la tela a formar un pliegue afilado e implacable. Hacia adelante y hacia atrás. El vapor siseó en el aire, oliendo a algodón caliente y almidón. Estaba sellándolo todo. La ira, la humillación, el dolor de ser descartada. Lo empaqueté, encerrándolo detrás de una pesada puerta de acero en mi mente. Enfócate en la tarea. Enfócate en el pliegue. Pasé a la camisa. La plancha se deslizó por la manga, alisando las arrugas con brutal eficiencia. Mientras guiaba la punta de la plancha hacia el cuello, mi mano izquierda se movió para mantener la tela tensa. Mi dedo índice rozó mi codo derecho. Me detuve. La plancha reposó sobre la tabla, siseando suavemente en la habitación tranquila. Mi dedo trazó la línea elevada e irregular de piel pálida. Una vieja cicatriz. La piel se sentía tensa allí, un defecto físico permanente. No me la hice al caerme. No me la hice en el trabajo. Me la hice con el borde de una pared. Mi mirada bajó al suelo, pero ya no veía el linóleo rayado. El silbido del vapor se desvaneció. El olor a almidón fue engullido por el pesado y sofocante aroma a cordero asado, perfume caro y pimentón picante. Hace 3 años, domingo de Pascua. El estrecho hueco entre la pared del comedor y el armario del pasillo. 6 horas. Eso fue lo que conduje por la autopista después de un turno de noche de 12 horas. La lluvia mojaba el asfalto de la primera 5. Los limpiaparabrisos golpeaban un ritmo implacable e hipnótico contra el parabrisas. Mis ojos ardían. Mi espalda me dolía por la tapicería barata y hundida de mi viejo Subaru. Había vivido de café negro de gasolinera y chicle rancio solo para mantenerme despierta. Pero conduje porque era domingo de Pascua. Porque uno aparece por la familia. Me paré en el porche de Sandra con mi mejor ropa de domingo. Un vestido rígido azul marino oscuro que compré en liquidación hace 3 años. En mis manos, sostenía una pesada fuente de vidrio cubierta con papel film. Huevos rellenos cargados de pimentón picante. La receta de mi padre. Lo único bueno que quedaba de esta familia. Abrí la puerta principal. La casa me golpeó como una pared física. El calor sofocante del horno a toda velocidad. El pesado olor grasiento a cordero asado enmascarando el caro perfume floral de Sandra. El tintineo de vasos y risas ruidosas superpuestas que resonaban desde la parte trasera de la casa. Entré al comedor. Las risas no cesaron. Ni siquiera se detuvieron. Me paré en el borde de la gruesa alfombra de lana sosteniendo la fuente de vidrio. Escudriñé la habitación. La larga mesa de caoba estaba completamente puesta. Platos de porcelana blanca pesados, tenedores y cuchillos de plata pulidos que captaban la luz de la araña. Copas de vino de cristal llenas de líquido rojo oscuro. Conté las sillas. Una en la cabecera para Sandra, Grant y su esposa a la izquierda, Meredith y su esposo a la derecha, los 2 niños en el extremo. 8 sillas, 8 cubiertos, 8 servilletas de tela dobladas en picos pequeños y rígidos. 0 para mí. Me quedé allí, de 27 años, mis nudillos blancos alrededor de los bordes de la fuente de vidrio, la fría condensación del papel film goteando por mis muñecas, empapando los puños de mi vestido. ¿Dónde me siento?
Mi voz era plana, no una demanda. Una simple solicitud de logística. Meredith ni siquiera levantó la vista de la pantalla de su teléfono. Su pulgar perfectamente cuidado seguía desplazándose. Llevaba una blusa de seda que costaba más que el seguro de mi coche. Hay una silla plegable en el pasillo, dijo. Un sorteo casual. Tráela. Solo apriétala junto al mueble chino. No se ofreció a mover su gran sillón. No le pidió a su esposo que se moviera una pulgada. En la cabecera de la mesa, Sandra cortó una gruesa rebanada de cordero. Grant masticó, mirando fijamente la pared. La oyeron. Me oyeron. Simplemente no les importó. No discutí. Discutir requería una energía que no tenía. Dejé los huevos rellenos en el borde de la mesa. Nadie los tocó. Salí al pasillo. La encontré apoyada contra la pared, cerca de los abrigos. Una silla plegable de metal oxidado, de las que se encuentran en las ventas de garaje baratas. El metal estaba helado contra mis palmas. Chirrió un sonido agudo y estridente mientras la abría, las bisagras rígidas por la edad. La llevé al comedor. El espacio entre el borde de la mesa de caoba y el pesado mueble chino de madera era de quizás 14 pulgadas. Metí la silla en el espacio. Me senté. No podía respirar bien. El espacio era demasiado estrecho. Si movía mi brazo izquierdo, mi codo golpeaba el borde duro de la pared del gabinete. Mantuve la espalda perfectamente recta, la columna vertebral rígida, los hombros cuadrados. Bloqueé mis brazos pegados a mis costillas, haciéndome lo más pequeña físicamente posible. La cena continuó. El tintineo de los cubiertos raspando la porcelana me perforaba los oídos. Grant hablando en voz alta sobre su nuevo barco. Sandra riendo con un sonido agudo y penetrante que me hizo apretar la mandíbula. Me senté en la sombra de la esquina. Comí cordero asado seco, dando pequeños bocados calculados. Cada vez que levantaba el tenedor, la madera áspera del gabinete me raspaba la piel del codo derecho. No dejé de comer. No dije una palabra. Simplemente masticé y tragué. Tragué la carne, tragué la suciedad. 2 horas después, la mesa era un desorden de grasa, huesos roídos y servilletas arrugadas. Se trasladaron a la sala de estar para tomar café y ver la televisión. Me paré en el fregadero de la cocina. El agua estaba hirviendo. Restregué la grasa espesa de los platos de porcelana con una áspera esponja amarilla. El olor a comida mojada, grasa vieja y jabón para platos se pegaba a mi piel. La piel de mis manos se estaba volviendo áspera y roja. Pasos resonaron en el suelo de madera detrás de mí. Meredith. Se paró junto a mí. No sostenía una esponja. No cogió una toalla. Sostenía una copa de vino vacía por el tallo. Se inclinó cerca. Pude oler las uvas fermentadas y la menta en su aliento. Dejó caer la copa en el agua jabonosa. Tintineó pesadamente contra una olla sucia. Se inclinó más cerca, sus labios casi rozando mi oído. No hay sitio para ti en esta casa, Hannah, susurró. Su voz era suave. Demasiado suave. En realidad, nunca lo hubo. Dio media vuelta y se alejó, sus zapatos caros resonando de vuelta a la calidez de la sala de estar. Me quedé congelada en el fregadero, mis manos sumergidas en el agua sucia y tibia. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez has sido el que se queda lavando los platos mientras todos los demás se ríen en la habitación de al lado, dale a me gusta y suscríbete. Deja un comentario abajo y cuéntame cuál fue el momento en que te diste cuenta de que no pertenecías. Leo cada uno de ellos. El agua jabonosa se arremolinó y se fue por el desagüe. Gorgoteó. SHHH. El sonido me hizo volver en sí. El calor sofocante del comedor se desvaneció. El olor a cordero desapareció. Estaba de pie en mi apartamento pequeño y helado. La plancha todavía estaba caliente en la tabla. Mi dedo todavía descansaba sobre la cicatriz irregular de mi codo. La cicatriz que me hice al rasparme contra la pared del gabinete una y otra vez solo para comer.
Miré por la única ventana. La lluvia intensa golpeaba el cristal delgado. Las luces de la calle se difuminaban en rayas amarillas sobre el pavimento mojado. No podía quedarme aquí. No podía hacer esto más. La fría y dura verdad se instaló en mi estómago como una piedra. Me aparté de la tabla de planchar. Caminé hasta el fondo de mi armario. Pasé los abrigos pesados de invierno y las viejas cajas de cartón. Mis dedos rozaron la madera áspera y sin terminar. Saqué la caja de cedro de mi padre. Saqué la pesada caja de cedro y la puse en mi regazo. Las bisagras emitieron un rasguido seco y metálico que rompió el silencio mortal del apartamento. La madera era áspera, sin terminar por dentro. El olor fuerte y terroso a aserrín seco me golpeó la nariz, atravesando el aire húmedo y rancio de la habitación. Olía a mi papá. Walter Walt Allen no usaba colonia. Olía a polvo de cedro y sudor. Levanté la tapa. No quedaba mucho de él allí. Una copia vieja y raída de El conejo de felpa. Su cubierta descolorida y despegándose por las esquinas y un único trozo de papel legal amarillo doblado. El papel estaba rígido, manchado con aceite de motor viejo y huellas dactilares pesadas. Recorrió su letra de imprenta irregular con mi dedo índice. Es un buen trabajo. Proteger a la gente es algo de lo que estar orgulloso. Escribió eso el día que me fui a entrenar. La única persona en esta familia que no miró mis botas de trabajo y vio un fracaso. Él construyó casas con sus propias manos. Sabía el valor del trabajo duro. Sandra solo sabía cómo gastar el dinero por el que él sangraba. Eran las 2:15 de la mañana, víspera del Día de la Madre. La ironía sabía a monedas viejas en mi boca. Se suponía que mañana conduciría hasta Atoria, le entregaría a Sandra un ramo de hortensias demasiado caras y fingiría que éramos una familia funcional. Mi teléfono zumbó contra el suelo. Un traqueteo vibrante y áspero, un mensaje de texto, no del chat grupal que acababa de borrar, de Wade, mi hermano menor. Él trabajaba en un barco de pesca comercial en Newport, sacando nasas de cangrejo bajo la lluvia helada. Tenía callos amarillos y gruesos en las palmas de las manos, igual que yo. Era el único otro fantasma en la familia Allen. Abrí el mensaje, vi el chat grupal. No la llames. Mamá estaba en el porche bebiendo vino con la señora Gabel, presumiendo de que finalmente se había deshecho del peso muerto de su vida. Peso muerto. La luz azul de la pantalla proyectaba sombras largas y ásperas sobre el suelo de linóleo barato. Miré fijamente las letras blancas brillantes. No sentí una repentina oleada de tristeza. Mis ojos permanecieron completamente secos. Mi corazón se había ido moliendo lentamente hasta convertirse en polvo durante la última década, y no quedaba nada por romper. En cambio, esas dos palabras actuaron como un par de pesados cortadores de pernos rompiendo la cadena de acero que había arrastrado alrededor de mi tobillo desde la infancia. Dejé el teléfono boca abajo. Fui a la cocina y cogí una pila de cajas de cartón aplanadas que había guardado del supermercado. 11 cajas. Esa era la suma total de mi existencia. Las abrí, el cartón rígido y resistente. Doblé las solapas, rasgando largas tiras de cinta de embalaje transparente con los dientes. Rasgón. Chillido. El agudo sonido de desgarro resonó en la pared desnuda. No doblé mis camisas. Las agarré en puñados arrugados de la cómoda y las metí. Jeans, calcetines gruesos, mi equipo de trabajo. Todo mezclado. Me fui a la cocina. No envolví los platos en papel de periódico. Apilé los platos de cerámica baratos en una caja y les eché un trapo de cocina. Si se rompían en el viaje, se rompían. Había terminado de ser cuidadosa. Había terminado de andar con cuidado con las cosas frágiles. Llegué a la pequeña estantería cerca de la ventana. Una foto enmarcada estaba en el estante superior. Mi graduación de la escuela secundaria. Sandra estaba de pie a mi lado, con un vestido de diseñador, sosteniendo su bolso delante de ella. Miraba a la cámara. No a mí. A la cámara. Cogí el marco. No lo empaqueté.
Lo dejé caer directamente en el cubo de basura de metal. El cristal se hizo añicos contra el fondo. Un crujido fuerte y satisfactorio. Caminé hacia el escritorio tambaleante y saqué un formulario de reubicación estándar de mi carpeta de trabajo. No consulté a nadie. No sopesé los pros y los contras. Marqué la casilla de Portland, 2 horas al sur, una ciudad más grande. Lo suficientemente lejos como para que nadie se presentara sin previo aviso, lo suficientemente cerca como para que la lluvia todavía se sintiera familiar. Presioné el bolígrafo con tanta fuerza que la tinta traspasó el papel. 5 de la madrugada. El cielo era del color del hierro amoratado. Una niebla espesa y húmeda rodaba desde el río Columbia, tragándose las luces de la calle de Atoria. Cerré el maletero de mi Subaru de 12 años. Las bisagras oxidadas gimieron. 11 cajas dentro. Me senté en el asiento del conductor. El vinilo roto estaba helado contra mis piernas. Giré la llave. El motor tosió, se ahogó en el aire húmedo y finalmente arrancó con un rugido áspero. El calentador se encendió, soplando un olor agrio a polvo viejo y anticongelante en el habitáculo. Puse la marcha. Los neumáticos crujieron sobre la grava húmeda de la entrada. No miré la casa. Mantuve mis ojos fijos al frente. No ajusté el espejo retrovisor para echar un último vistazo al vecindario. No había nada detrás de mí que valiera la pena mirar. Solo fantasmas y chupasangres. Giré el volante, apuntando el capó hacia la Interestatal 5 Sur. La autopista estaba completamente vacía. Solo asfalto negro y el ritmo hipnótico y constante de mis limpiaparabrisas. La lluvia se intensificó, golpeando el techo del coche como puñados de grava. Me estiré y encendí la radio para ahogar el silencio. La estática crepitó a través de los altavoces baratos, luego se asentó en una voz baja y suave. Un programa de entrevistas matutino, y está dominando por completo las listas de bestsellers. Un autor novel que surgió de la nada, capturando la cruda y sin filtrar realidad de la supervivencia de la clase trabajadora. La gente lo está comprando por millones. Mi pie se cernía sobre el acelerador. Miré las líneas amarillas discontinuas que pasaban rápidamente por los faros. Indiqué a la derecha. Los neumáticos sisearon ruidosamente mientras me detení en el arcén embarrado de la autopista. Puse el coche en parking. Me estiré hacia el asiento del pasajero y desabroché mi bolsa de lona. Saqué un cuaderno espiral de alambre barato. Luego busqué en el bolsillo delantero de mi chaqueta y saqué un rotulador rojo grueso. Le quité la tapa de plástico con el pulgar. Miré la página en blanco. El presentador de radio siguió hablando de fondo. Mis ojos se entrecerraron. Portland me recibió con una llovizna lenta y helada. El tipo de lluvia que no limpiaba las cosas, solo hacía que la mugre se pegara. Alquilé un estudio de 600 pies cuadrados en el lado este. Suelos de madera desnudos. Una ventana que daba a un callejón de ladrillos. El calentador de zócalo en la esquina estaba roto, haciendo un clic inútil cuando la temperatura bajaba de los 40 grados. No me importó. Era un techo. Era mío. Durante el día, usaba mi uniforme. Hacía mis turnos. Mantenía mi postura rígida. Mis botas brillaban, mi cara era una pared en blanco. Pero por la noche, me quitaba el algodón pesado. Me envolvía en una manta de lana verde oliva que picaba y me sentaba con las piernas cruzadas en el suelo helado. Mi escritorio era una caja de cartón resistente boca abajo. Abrí el cuaderno espiral barato. Quité la tapa del rotulador rojo. Empecé a escribir. No un diario, no una lista de quejas. Escribí una historia sobre una chica llamada Rosie atrapada en un faro en descomposición, viendo pasar los barcos mientras la gente dentro del faro se emborrachaba. 14 meses. Eso fue lo que tardó. 14 meses de aislamiento extenuante. No hice amigos. No salía a tomar cervezas después del trabajo. No salía con nadie. Comía sopa enlatada fría de la lata para ahorrar en la factura de la luz. Bebía café negro amargo y barato que sabía a tierra quemada. Cada noche, derramaba el veneno de mi cabeza sobre la página.
La humillación de la silla plegable. El olor a cordero asado. Los silenciosos y cobardes asentimientos de Grant. Las afiladas uñas pintadas de Sandra golpeando una tarjeta de crédito al límite. Lo sangré todo. Golpeé las teclas de un teclado mecánico barato de segunda mano. Clac, clac, clac. El sonido llenaba la habitación vacía como un metrónomo. Estaba escribiendo para sobrevivir. Estaba escribiendo para demostrar que la sangre de Walter Walt Allen, la sangre de un constructor, un hombre que trabajaba con sus manos, podía crear algo que no podía ser ignorado. Lo terminé un martes. Lo envié. Luego volví a mi rutina. Trabajo, sueño, sopa fría. 3 semanas después, a las 6 de la mañana, sonó mi teléfono. Un código de área de Nueva York. Respondí esperando un número equivocado o un cobrador de deudas tratando de rastrear a Sandra. ¿Es Hannah? La voz era aguda, rápida, sin rodeos. Sí, soy Margot Bell, agente literaria. Leí su manuscrito de una sentada. Una pausa. Pude escuchar el débil sonido del tráfico rugiendo de fondo a miles de kilómetros de distancia. Su escritura huele a pólvora y lágrimas, Hannah. Es brutal. Es real. La tomaré y pondré este libro en la cima de la lista del New York Times. Me quedé en medio de mi estudio helado. La manta de lana se me resbaló de los hombros, formando un charco en el suelo. Por primera vez en 4 años, los músculos de mi mandíbula se relajaron. Una calidez lenta y desconocida se extendió por mi pecho. Alguien lo vio. Alguien que no compartía mi sangre, a quien no le importaba cuál era mi código postal, miró lo que había construido y lo llamó valioso. Margot se movió rápido. 2 días después, un correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Un contrato de representación. El anticipo era más dinero del que había ganado en 3 años. Deslicé hacia abajo hasta la línea de la firma. Hannah Allen. Miré el nombre. El nombre que habían escupido. El nombre que habían borrado de sus teléfonos. Ya no era una Allen. Se habían asegurado de eso. Pulsé responder. Le dije a Margot que cambiara el nombre del autor. Elegí algo agudo, algo que no pertenecía a una mujer que se apretujaba en una esquina para comer sobras. Imprimí el nuevo contrato en una copistería local. Lo llevé de vuelta a la caja de cartón. Cogí el rotulador rojo, el que usaba para calificar los informes disciplinarios. Presioné la punta de fieltro contra el papel. La tinta se extendió espesa y pesada. Nora Vance. Nora Vance había nacido oficialmente. Pasaron 6 meses. Margot no mintió. El libro no solo se vendió. Explotó. La hija del farero de Nora Vance estaba en todas partes. Aeropuertos, pasillos de cajas de supermercado, programas de entrevistas matutinos, la crudeza de la clase trabajadora, la cruda dinámica familiar. La gente lo devoró. Mantuve mi uniforme. Mantuve la cabeza baja. Me mudé a un apartamento un poco más grande, pero mantuve la caja de cartón. Era un domingo por la noche. Estaba en mi nueva cocina bebiendo un vaso de agua fría del grifo. Mi teléfono vibró en la encimera. Wade. No mandaba mensajes a menudo. Cuando lo hacía, solía ser una captura de pantalla. Toqué la notificación. Se cargó una imagen. Era una foto del grupo familiar de WhatsApp. El grupo que había dejado. La foto fue tomada en la sala de estar de Sandra. El caro sofá beige de fondo. En el centro del encuadre, apoyado en la mesa de centro de cristal, había una copia nueva de tapa dura de La hija del farero. Estaba apoyado junto a una vela de vainilla encendida y demasiado cara. Debajo de la foto, Sandra había escrito una leyenda. Acabo de terminar el capítulo 3. Nora Vance es una genio absoluta. Esto es lo que parece el verdadero arte de clase alta. Tan conmovedor. Miré la pantalla. Miré la vela. Miré el nombre impreso en la cubierta del libro. Mi nombre. El vaso de agua en mi mano se sintió de repente muy frío.
No tiré el teléfono. No grité. Miré el texto de nuevo. Arte de clase alta. La comisura de mi boca se crispó. Se curvó en una sonrisa lenta y delgada como una navaja. La sonrisa más fría que jamás había cruzado mi rostro. El áspero quemazón químico del blanqueador industrial me picaba en la parte posterior de la garganta. Estaba de rodillas en el frío suelo de hormigón del cuarto de ducha comunitario de mi trabajo. Un cepillo de cerdas amarillas y rígidas en mi mano derecha. Restregué la mugre oscura de la lechada, presionando hasta que el mango de plástico se dobló bajo mi peso. Eran las 8 de la tarde de un viernes. Mi teléfono zumbó en el bolsillo delantero de mis pesados pantalones de trabajo. Lo ignoré. Sumergí el cepillo de nuevo en el cubo de espuma y agua caliente. Restregar, raspar, restregar. El movimiento repetitivo y monótono era lo único que evitaba que mi mandíbula se bloqueara por completo. El teléfono zumbó una y otra vez. 3 vibraciones rápidas y cortas. Me detuve. Me sequé las manos mojadas y ásperas con un trapo manchado de grasa que llevaba metido en el cinturón. Saqué el teléfono. La pantalla agrietada brillaba bajo la tenue luz fluorescente del lavadero. 3 mensajes nuevos de Wade. El primero era un archivo de audio. 1 minuto y 12 segundos de duración. Toqué play y acerqué el altavoz a mi oído. El ruido de fondo me golpeó primero. El tintineo de cubitos de hielo de cristal en pesados vasos. El suave zumbido ambiental de la música jazz. El murmullo bajo de gente rica quejándose de los impuestos sobre la propiedad y las listas de espera de las escuelas privadas. La fiesta de cumpleaños número 38 de Grant en Seattle. Luego, la voz de Sandra atravesó el ruido. Fuerte, melosa, goteando falsa pena practicada. Hannah. Oh. Se fue, viviendo en algún agujero en el sur, me imagino. Sandra dejó escapar un pesado suspiro teatral. Lo intenté. Dios sabe que intenté sacarla de esa vida patética a nivel de tierra. Le ofrecí dinero. Le ofrecí contactos. Pero no se puede salvar a alguien que solo quiere revolcarse en el barro. Una mujer en el fondo hizo un suave ruido de simpatía. Luego Meredith intervino. Su voz era aguda, tensa y desesperada por llamar la atención. Es sinceramente tan vergonzoso tener una hermana que friega suelos para ganarse la vida mientras el resto de nosotros estamos construyendo algo. Gracias a Dios que todavía nos tienes a Grant y a mí, mamá. Nunca te abandonaríamos así. El archivo de audio terminó. El silencio de la habitación húmeda de hormigón volvió. No tiré el teléfono. No lloré. Cogí una pesada pieza mecánica de acero del banco de mantenimiento junto a mí. Cogí un trapo empapado en lubricante negro. Limpié el metal frío. Mis manos se movieron con una precisión brutal y automática. Deslicé el perno de acero en la carcasa. Se encajó en su lugar con un chasquido fuerte y pesado. Ese sonido resonó en las baldosas mojadas. Miré la pared. No solo me habían desechado. Estaban usando mi ausencia. Estaban usando mi pobreza, la pobreza que crearon al vaciar mi cuenta bancaria, como un telón de fondo oscuro y sucio para que su propio oro falso brillara más. Yo era su tragedia favorita. La muleta invisible en la que se apoyaban para parecer santos ante sus amigos ricos. Mi teléfono se iluminó en mi palma. El segundo mensaje de Wade. Una fotografía. Fue tomada en la sala de estar de Meredith. Su sofá de lino blanco de gran tamaño estaba de fondo. En el centro del encuadre, apoyado en una gruesa mesa de café de cristal, había un expositor chapado en oro. Sentado en ese expositor, iluminado por un cálido foco, había una copia de tapa dura de La hija del farero. Mi libro. El tercer mensaje de Wade era una captura de pantalla de un texto que Grant acababa de enviar al chat grupal de su familia. Leyendo esto a los niños esta noche. Nora Vance es una genio absoluta. Toda la gente de Seattle está obsesionada con ella. Mamá, tienes que leer el capítulo 4. Miré el texto. Miré el expositor chapado en oro. Yo era el barro que limpiaban de sus zapatos caros.
Y Nora Vance era la genio que adoraban. Se estaban inclinando ante la misma mente que habían llamado basura. Mi pulgar derecho se cernía sobre el cristal agrietado de mi pantalla. Abrí un mensaje directo a Grant. Abrí el teclado. Escribí 4 palabras. Soy Nora Vance. Mi pulgar se posó a 1 milímetro por encima del botón azul de enviar. Mi corazón latía con un ritmo lento y pesado contra mis costillas. Un toque. Un toque y toda su delicada y falsa realidad se haría añicos. Grant dejaría caer su teléfono. Sandra se ahogaría con su vino caro. Meredith se apresuraría a borrar sus publicaciones de Instagram. Miré el botón azul. Luego, la fría y rígida disciplina en la que confiaba todos los días tomó el control. Si pulsaba enviar, solo sería un mensaje de texto. Un mensaje de texto se puede discutir. Se puede manipular. Sandra me llamaría mentirosa. Meredith diría que estaba teniendo un ataque de nervios. Grant escribiría anotado y bloquearía mi número. No se enciende un fuego en una habitación cerrada. Se hace donde todos puedan ver el humo. Mantuve presionada la tecla de retroceso. Borrar. 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 El cuadro de texto se quedó en blanco. Bloqueé la pantalla. Metí el teléfono de nuevo en mi pesado bolsillo de lona. Cogí el cepillo amarillo y lo volví a clavar en el suelo de hormigón, restregando la lejía en la piedra hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Dejaría que adoraran a Nora Vance. Dejaría que construyeran sus pequeños altares. 30 minutos después, mi turno terminó. Salí al aire frío de la noche, quitándome los pesados guantes de goma. Saqué mi teléfono para ver la hora. Una nueva notificación apareció en la pantalla de bloqueo, no de Wade, no de la familia. Era una notificación push de mi correo electrónico de trabajo seguro. La cuenta gestionada por Margot en Nueva York. Deslicé para abrirla. La dirección del remitente decía, minitelibrary.org. Mis ojos se posaron en la línea del asunto. Solicitud de subvención urgente, restauración de la sección de patrimonio de Cedarwood. Mis botas dejaron de moverse sobre el asfalto. El viento aullaba a través de la valla de tela metálica junto a mí, pero no sentía el frío. Cedarwood, Atoria. La biblioteca donde mi padre pasó 3 semanas de su vida hace 25 años construyendo estanterías de madera pesadas para la sección infantil de forma gratuita. El único legado físico que Walter Walt Allen dejó en esa miserable ciudad ahogada por la niebla. Abrí el correo electrónico. Leí la primera línea. Estimada señora Vance, nos dirigimos a usted como último recurso. Las estanterías originales de cedro de nuestra ala infantil se están pudriendo y el ayuntamiento ha denegado nuestra solicitud de financiación. Levanté la vista de la pantalla. El resplandor naranja de las luces de la calle atrapó la llovizna lenta y helada que caía del cielo. Ya no necesitaba enviar un mensaje de texto. El objetivo acababa de entrar directamente en mi punto de mira. Abrí la puerta de mi apartamento. El aire dentro estaba viciado. No encendí la luz del techo. Caminé directamente a la isla de la cocina, dejando caer mis llaves en la encimera. El metal chocó bruscamente contra el granito. Abrí el correo electrónico en mi portátil. La pantalla proyectaba un fuerte resplandor blanco en la habitación oscura. El mensaje era de Hazel King. Ella era la bibliotecaria principal de la biblioteca pública Harbour Light en Atoria, una mujer que ya era mayor cuando yo estaba en la escuela primaria. Se estaba dirigiendo a la Fundación Nora Vance. Una oportunidad a ciegas para salvar su edificio en ruinas. Leí la propuesta. El ayuntamiento ha recortado nuestro presupuesto en un 40%. La reparación más urgente es la sección de lectura infantil. Las estanterías originales de cedro, hechas a medida por un carpintero local hace 25 años, se están pudriendo por la carcoma y el daño de las termitas. Solicitamos una subvención de $50,000 para reemplazar la madera y estabilizar los cimientos. $50,000. Eso era todo. Ese era el precio de la memoria de mi padre.
Mientras Grant alquilaba su tercer coche de lujo para impresionar a sus amigos del club de campo, y Sandra gastaba miles en bolsos de diseño falsos, lo único que Walter Walt Allen construyó para su comunidad estaba siendo devorado por los insectos. Ni una sola persona de la familia Allen se había molestado en echar un centavo en la urna de donaciones de la biblioteca. Cogí mi taza. El café de dentro estaba helado, negro y amargo. Me lo bebí de todos modos. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado en Nueva York. Redacte un contrato de dotación privada, dije. Mi voz era completamente plana. Sin dudar, sin emoción, solo la mecánica de una transacción. El objetivo es la Biblioteca Pública Harbor Light en Atoria, Oregón. Vamos a financiar su solicitud de renovación. Entendido, dijo. ¿Cuánto estamos asignando? Pidieron 50. Envíeles 100,000. Oí un suave silbido a través del receptor. Generoso. ¿Alguna estipulación específica para los fondos? Sí. Caminé hacia la ventana, mirando las calles mojadas de Portland. Quiero cláusulas legalmente vinculantes. Inquebrantables. El dinero se utilizará exclusivamente para restaurar la madera de cedro original, no para reemplazarla. Restaurarla. Cláusula 2. El ala infantil se renombrará permanentemente como la Sala de Lectura Walter Walt Allen. Cláusula 3. Se llevará a cabo una ceremonia formal de corte de cinta este sábado. El alcalde asistirá. La prensa local asistirá. Y Nora Vance hará su primera aparición pública para cortar la cinta. Mi abogado hizo una pausa. ¿Una aparición pública? Ha rechazado todas las solicitudes de los medios durante un año. Tengo una audiencia específica en mente. Tendré el contrato redactado y enviado en 1 hora. Colgó. Me senté a la mesa. El silencio en el apartamento era pesado, pero no estaba vacío. Se sentía cargado, como el momento antes de que estallara una fuerte tormenta. La trampa estaba puesta. Una donación de $100,000 de una misteriosa autora superventas a una biblioteca pública moribunda. Una ceremonia de corte de cinta con el alcalde y las cámaras de noticias. Ese tipo de evento era un cebo absoluto para gente como Sandra y Meredith. Vivían para ser vistas en lugares como ese. Se alimentaban de la proximidad a la riqueza y el estatus. Y el nombre en la pared sería Walter Walt Allen. No había forma física de que Sandra permitiera que un evento en honor al nombre de su difunto esposo ocurriera sin insertarse en la primera fila. Se pondría su abrigo de piel sintética. Lloraría para las cámaras. Reclamaría el centro de atención completamente convencida de que era la matriarca de la realeza local. Grant aparecería para repartir tarjetas de visita de su consulta dental. Meredith lo transmitiría en vivo para demostrar que le importaba la alfabetización. Todos saldrían de la nada para reclamar un pedazo de la gloria. Exactamente donde los quería. La impresora en la esquina zumbó. El contrato se deslizó página por página, el sonido del papel arrastrándose sobre el plástico. Recogí la pesada pila de documentos. Alineé los bordes perfectamente, golpeándolos contra la superficie dura de la mesa hasta que formaron un bloque impecable. Pasé a la última página. No usé un bolígrafo elegante. Metí la mano en mi bolso y saqué el rotulador rojo grueso, el que usaba para calificar los peores errores. Presioné la punta de fieltro en la línea de la firma. La tinta roja se extendió directamente por la parte posterior del papel. Una línea gruesa y pesada. Estaba hecho. Viernes por la noche, víspera de la ceremonia. No fui de compras a por un vestido. No contraté a un estilista. Entré en mi dormitorio y abrí las puertas del armario. Pasé la ropa de civil y saqué un par de pantalones de trabajo caqui de frente plano, los gruesos y duraderos. Saqué una camisa blanca de botones impecable. El cuello estaba rígido. Puse mis zapatos Oxford planos sobre un periódico en el suelo. Abrí una lata de betún negro para zapatos. El fuerte olor químico llenó la pequeña habitación. Tomé el cepillo de crin y trabajé la cera en el cuero. Golpes duros y rápidos.
Pulí el cuero hasta que estuvo tan negro y brillante que pude ver el reflejo de la bombilla del techo en la puntera. No me estaba vistiendo para impresionar a la alta sociedad. Me estaba vistiendo como alguien que tenía un trabajo que hacer, como alguien que tenía el poder. Extendí la ropa sobre la cama, ángulos perfectos, las costuras alineadas exactamente. Tomé el rotulador rojo y lo sujeté firmemente en el bolsillo izquierdo del pecho de la camisa blanca. Entré al baño y encendí las luces de tocador. Me miré al espejo. Mi mandíbula estaba tensa. Mis ojos estaban fríos, oscuros y perfectamente firmes. El silencio de la habitación cambió. Un recuerdo surgió de las frías paredes de azulejos. La voz de Meredith hace 3 años deslizándose sobre el agua sucia de los platos. No hay sitio para ti en esta casa, Hannah. En realidad, nunca lo hubo. Me miré a los ojos. No me inmuté. La comisura de mi boca se curvó en una sonrisa lenta y dentada. No necesito un asiento, susurré a la habitación vacía. Compré toda la maldita casa. Extendí la mano y apagué la luz. La habitación se quedó a oscuras. 6 de la mañana. Atoria se ahogaba en su habitual niebla espesa y húmeda. El cielo era del color de la ceniza sucia. Mis neumáticos crujieron sobre la grava suelta del camino del cementerio. Crujido. Estallido. Crujido. El sonido era fuerte en el silencio sepulcral de la mañana. Aparqué el coche debajo de un enorme pino que goteaba. Salí, subiendo el cuello de mi chaqueta para protegerme del viento frío y punzante que soplaba del Pacífico. No compré flores. Walter Walt Allen odiaba las flores cortadas. Decía que era un desperdicio de dinero ver algo morir sobre un trozo de piedra. Pasé las elaboradas lápidas de mármol de la gente adinerada del pueblo, dirigiéndome a la sección trasera, donde las lápidas eran planas y sencillas. Me detuve a los pies de su tumba. Walter Walt Allen, amado esposo y padre, constructor de cosas. Me quedé perfectamente inmóvil. El frío húmedo se filtraba por las suelas de mis zapatos, pero no cambié de peso. Metí la mano en mi bolsillo derecho. Mis dedos se cerraron alrededor de la pesada moneda de desafío de latón que llevaba todos los días. La saqué. Me incliné y presioné la moneda sobre el granito frío y húmedo justo encima de su nombre. Metal sobre piedra. Un clic fuerte y definitivo. Me puse de pie. Levanté la mano derecha a la frente. Un saludo agudo y preciso. Estoy arreglando los cimientos, papá, susurré al aire vacío. Estoy limpiando la podredumbre. Bajé la mano. Le di la espalda a la tumba y caminé directamente al coche. Sin lágrimas, solo un trabajo que terminar. A las 8:30, estaba aparcado detrás de la biblioteca pública Harbour Light. El edificio era de ladrillo viejo, pesado e imponente, pero el olor a barniz fresco y cedro recién cortado flotaba espeso en el aire, enmascarando el olor habitual a papel viejo y polvo. Me apoyé contra la pared de ladrillo cerca del muelle de carga trasero. La pesada puerta de metal se abrió. Wade salió. Parecía cansado. Llevaba una camisa de franela descolorida que olía débilmente a diésel y agua salada. Tenía ojeras por un turno nocturno en el barco. No sonrió. Simplemente se acercó a mí y me metió un trozo de papel de cuaderno doblado en la mano. «Están aquí», dijo. Su voz era áspera. Mamá armó un escándalo hasta que le dieron los asientos centrales en la primera fila. Meredith trajo a un tipo con un objetivo de cámara enorme. Actúan como si ellos mismos hubieran pagado toda la maldita ala. Desdoblé el papel, un tosco plano de asientos. Wade había dibujado 3 círculos gruesos en la primera fila. Sandra, Grant, Meredith. Bien, dije. Doblé el papel por el mismo pliegue exacto y lo metí en el bolsillo. Hannah, dijo Wade. Metió las manos profundamente en los bolsillos de su chaqueta. Miró al suelo, luego volvió a mirarme. Quémalo todo. Se dio la vuelta y volvió a pasar por la pesada puerta de metal. A las 9, la sala de lectura principal estaba abarrotada.
Yo estaba en el pasillo oscuro y estrecho justo detrás del escenario temporal que habían construido. Una pesada cortina de terciopelo rojo me separaba de la multitud. La tela estaba polvorienta y áspera bajo mis dedos. La aparté un poco, creando una rendija de luz. Los observé. Sandra estaba presidiendo en la primera fila. Llevaba un abrigo de piel sintética enorme y ridículo dentro de una biblioteca climatizada. Asentía enfáticamente mientras el alcalde se inclinaba para estrecharle la mano, interpretando perfectamente el papel de la viuda trágica y noble. Grant estaba sentado a su lado, con un traje gris a medida, repartiendo tarjetas de visita brillantes a los dueños de negocios locales en la segunda fila. Meredith era la peor. Tenía su copia de La hija del farero apretada contra el pecho como una Biblia. Señalaba el escenario, susurrando al fotógrafo que había contratado, asegurándose de que la captara por su mejor lado. Parecían tan cómodos, tan completamente seguros en su estatus robado. La familia perfecta construida sobre una base de mentiras y facturas impagas. El bajo zumbido de la conversación en la sala murió de repente. Un chillido agudo y penetrante rasgó los altavoces. Retroalimentación de un micrófono. Algunas personas se taparon los oídos. Hazel King, la bibliotecaria, golpeó el micrófono. Tú. Señoras y señores, si pudieran tomar sus asientos, por favor. Mi ritmo cardíaco aumentó, un fuerte y rítmico latido contra mis costillas. Sentí la familiar oleada de adrenalina acumulándose en mi estómago, la respuesta natural del cuerpo al conflicto. Cerré los ojos. Inhalé por la nariz. 1, 2, 3, 4. Retuve el aliento en mis pulmones. 1, 2, 3, 4. Exhalé lentamente por la boca. 1, 2, 3, 4. Respiración cuadrada, una técnica básica de control fisiológico. Repetí el ciclo. El calor en mi estómago se enfrió. El golpeteo en mi pecho se ralentizó, asentándose en un ritmo constante y controlado. La ira se desvaneció, dejando una concentración fría y aguda. Si sabes exactamente cómo se siente volver a una habitación llena de gente que pasó años tratando de hacerte sentir pequeño, dale a me gusta. Si alguna vez tuviste que respirar hondo para evitar que tus manos temblaran frente a tu propia familia, suscríbete y deja un comentario abajo. Solo escribe, conozco la sensación. He estado allí. Sé exactamente lo pesado que es ese aliento. Abrí los ojos. La rendija de luz a través de la cortina se sentía dolorosamente brillante. Hazel King se aclaró la garganta. Su voz resonó en el techo alto. Y así, es un honor absoluto presentar a la persona que hizo todo esto posible, la mujer que salvó el legado de Walter Walt Allen. Por favor, únanse a mí para dar la bienvenida a Nora Vance. La sala estalló en aplausos, fuertes, ensordecedores. No dudé. Extendí la mano y aparté la pesada cortina de terciopelo. Salí de las sombras y a la cegadora luz de los flashes de las cámaras. Caminé directamente al borde del escenario, mis zapatos negros pulidos haciendo un clic agudo contra la madera. Me detuve. Miré directamente a la primera fila. Las manos de Sandra se quedaron inmóviles a mitad del aplauso. Se le cayó la mandíbula. Sus ojos se abrieron tanto que pude ver lo blanco alrededor de sus pupilas. 12 pasos. Esa era la distancia exacta desde el borde de la pesada cortina de terciopelo hasta el podio de madera en el centro del escenario. No me apresuré. No arrastré los pies. ¿Qué? Las suelas duras y pulidas de mis zapatos Oxford planos golpearon las tablas de roble macizo. Un metrónomo pesado y rítmico que cortaba el silencio sepulcral de la sala de lectura. Me detuve justo detrás del micrófono. Agarré los bordes exteriores del podio. La veta de la madera era áspera contra mis palmas desnudas. Lentamente bajé la barbilla. Miré a la primera fila. La mandíbula de Sandra estaba completamente desencajada. Le colgaba tanto que la piel alrededor de su cuello se tensó y estiró. El color había desaparecido de su cara en cuestión de segundos, dejando su cara con una base de maquillaje cara y gruesa que parecía una máscara de arcilla seca pegada a un cadáver. No respiraba. A su lado,
las manos de Grant simplemente se quedaron flácidas. La nueva y brillante copia de tapa dura de La hija del farero se le escurrió entre los dedos débiles. ¡Tú! El pesado libro golpeó las tablas del suelo. Ni siquiera se inmutó por el ruido. Simplemente me miró, su boca abriéndose y cerrándose en silencio como un pez asfixiándose en tierra seca. Meredith estaba completamente congelada. Su columna vertebral estaba rígidamente bloqueada contra el respaldo de su silla. Sus largas uñas cuidadas se clavaron tan violentamente en su bolso de cuero caro que pude escuchar el material crujiendo bajo la tensión. El silencio en la habitación se extendió. Se sentía espeso, pesado, sofocante. Extendí la mano. Ajusté el cuello de metal del micrófono. Un chillido agudo y penetrante de retroalimentación resonó en las altas paredes de ladrillo, haciendo que algunas personas de las filas de atrás se encogieran y se taparan los oídos. Me incliné cerca de la cubierta de espuma. Mi voz no tembló. Era baja, plana y llevaba el peso aplastante de 4 años de sopa fría y noches solitarias y heladas. Buenos días. Las 2 palabras rebotaron sobre sus cabezas. Mi nombre es Hannah Allen, aunque algunos de ustedes en esta sala podrían conocerme por otro nombre. Hice una pausa. Dejé que mis ojos se clavaran directamente en las pupilas aterrorizadas y abiertas de Sandra. Me conocen como Nora Vance. La sala estalló, no en vítores, sino en una inspiración colectiva y aguda. 100 personas jadeando exactamente al mismo segundo, extrayendo el oxígeno del espacio. Luego comenzaron los susurros. Una frenética ola zumbante de confusión y absoluto shock que se extendía por las filas de sillas plegables. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse en rápida sucesión. Destellos blancos cegadores que aparecían ferozmente en mi visión periférica, proyectando sombras largas y duras contra las paredes. En el rincón más alejado, apoyado pesadamente contra la puerta de salida, Wade se cruzó de brazos. Se llevó una mano callosa y con cicatrices a la boca. Sus hombros temblaban con risas silenciosas e incontrolables. No sonreí. Dejé que los frenéticos susurros aumentaran. Dejé que las luces parpadeantes se reflejaran en la tela blanca nítida y austera de mi camisa. Había una copia de mi libro impecable en exhibición descansando en el podio. Un pequeño adorno colocado por la bibliotecaria principal. Me llevé la mano al bolsillo izquierdo del pecho. Saqué el rotulador rojo grueso. Le quité la tapa de plástico con el pulgar. Abrí el pesado libro por la página en blanco del título. Presioné con fuerza la punta de fieltro, la tinta roja se extendió espesa y rápida en el papel blanco impecable. Lo firmé, con un movimiento único, afilado, irregular y permanente. Dejé caer el rotulador sobre el podio de madera. Rodó y golpeó el soporte de metal del micrófono con un clic agudo y definitivo. No hice un cheque a este pueblo por la publicidad gratuita, dije. Los susurros se silenciaron de inmediato. La multitud volvió a quedarse en silencio sepulcral, todos inclinados hacia adelante en sus asientos para escuchar. Lo escribí por una razón muy específica, para proteger la madera que tengo detrás. Señalé por encima de mi hombro hacia la sección infantil. Esas estanterías de cedro fueron construidas por mi padre, Walter Walt Allen. Era un carpintero, un hombre que trabajaba con sus propias manos, un hombre honesto que pasó toda su vida manteniendo a personas que no apreciaban la tierra debajo de sus uñas. Esta ala ahora le pertenece a él. Volví a centrar mi atención en la primera fila, en las 3 personas sentadas en el centro. Parecían estar atados a sillas eléctricas esperando que se accionara el interruptor. Me incliné más cerca del micrófono. Hay personas sentadas muy cerca de mí ahora mismo, dije. Mi voz bajó un registro. Gente fría, absoluta, gente que me miró a los ojos y me dijo que mi vida era una broma. Me dijeron que ponerme un uniforme y trabajar para ganarme la vida significaba que había fracasado en un futuro real. Dijeron que mis sueños eran de segunda categoría. Llamaron basura a mi vida. Sandra se encogió, un violento tirón de todo el cuerpo en su silla. La palabra exacta que había escrito en ese chat grupal de WhatsApp ahora resonaba fuerte y claro a través del sistema de megafonía. Tomaron mis cheques para financiar sus reparaciones de coche y sus cuotas del club de campo,
y en el momento en que el dinero se detuvo, me desecharon como basura. Agarré los bordes del podio hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Así que, quiero dejarles una cosa perfectamente clara hoy. Usé el dinero de ese trabajo basura de segunda para comprar este legado justo debajo de sus narices. La sala estaba en completo silencio, solo el bajo zumbido mecánico de la unidad de aire acondicionado en el techo. Luego, el instinto de supervivencia se activó. La desesperada necesidad de una persona acorralada que pierde a su audiencia. Sandra no iba a permitirse ser la villana frente a las cámaras de las noticias locales y el alcalde. Se puso de pie. Sus piernas temblaban visiblemente, pero se obligó a levantarse. Cerró los ojos con fuerza, forzando un chorro constante de lágrimas falsas y brillantes a derramarse por sus mejillas fuertemente empolvadas. Estiró los brazos, su pesado abrigo de piel sintética se abrió. Hannah, balbuceó. Proyectó su voz, asegurándose de que fuera lo suficientemente fuerte para que los reporteros de la segunda fila captaran cada sílaba. Una impecable rutina de madre llorosa diseñada para salvar su propia piel. Mi dulce, dulce niña, siempre supe que harías grandes cosas. Ven aquí. Dio un paso hacia los escalones de madera del escenario, con los brazos abiertos para un abrazo perfecto para la foto. Un abrazo público para lavar la suciedad y reescribir la historia. No hablé. No parpadeé. Simplemente di un paso lento y deliberado hacia atrás desde el borde del escenario. Mis ojos se clavaron en los suyos, fríos, afilados como cuchillas de afeitar. Sandra estaba a 2 pasos de las escaleras de madera. Su abrigo de piel sintética estaba muy abierto. Su rostro estaba contorsionado en una máscara de pura y desesperada tragedia. Quería el flash de la cámara. Quería la foto de primera plana de la madre llorosa y amorosa abrazando a su exitosa hija. Quería absorber mi valor y hacerlo suyo. Me incliné una pulgada más cerca del micrófono. Alto ahí, señora Allen. Mi voz no fue un grito. Fue plana, dura, una orden emitida por alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. Estalló por el sistema de megafonía como un látigo. Sandra retrocedió físicamente. Sus brazos cayeron a sus costados. El pesado abrigo de piel sintética cayó plano contra sus caderas. Las lágrimas falsas y brillantes de sus mejillas parecían de repente ridículas bajo la dura iluminación de la biblioteca. Siéntese, dije. No esperé a que se moviera. Agarré los bordes del podio, apoyando mi peso sobre la madera. El micrófono captó el bajo y enfadado zumbido de los altavoces. Usted solía ser mi madre, dije, mirándola directamente a los ojos. La multitud estaba completamente en silencio. El único sonido era el rápido y frenético clic de los obturadores de las cámaras. Hace 4 años, la noche antes del Día de la Madre, me borró con un mensaje de texto. Le dijo a toda la familia que yo era un fracaso porque no le proporcionaba suficiente estatus social para presumir. Desvié la mirada. Grant seguía mirando el libro que había dejado caer al suelo. Grant, dije. Su cabeza se levantó de golpe. Su cara era del color de la leche agria. Usted leyó ese mensaje, respondió, anotado. He guardado esa nota. He llevado esa nota todos los días desde entonces. No lo dejé hablar. No me importaban las excusas que burbujeaban en su garganta. Miré a mi derecha. Meredith estaba de pie ahora. Sus manos temblaban violentamente, haciendo sonar las pesadas pulseras de oro de su muñeca. Estaba en pánico. La imagen de Instagram perfectamente curada que había pasado años construyendo se estaba quemando justo delante de ella. Hannah, espera, balbuceó Meredith. Su voz se quebró, estridente y patética. Somos familia. Podemos sentarnos y hablar de esto en la mesa. Solo nosotros. La interrumpí. El aire en la habitación se sentía espeso y sofocante, igual que el calor de ese comedor hace 3 años. No hay sitio para ti en esta mesa, Meredith. Mi voz bajó una octava, congelando el aire entre nosotros. En realidad, nunca lo hubo. La boca de Meredith se abrió. Jadeó un sonido agudo y entrecortado como si la hubiera golpeado en el estómago.
La sangre desapareció de sus labios. Recordó. Observé cómo el recuerdo de esa Pascua, de la silla plegable oxidada y el agua sucia de los platos, la golpeaba directamente en el pecho. Me aparté del micrófono. El bajo zumbido de los altavoces cesó. Cogí el libro de tapa dura del podio. La tinta roja estaba seca en la página. Bajé los cortos escalones de madera. Las duras suelas de mis zapatos resonaron bruscamente contra el suelo. Me detuve directamente delante de Sandra. Estaba temblando. Su respiración era entrecortada y de pánico. Parecía vieja, pequeña, despojada de toda la ropa cara y el prestigio prestado. Era solo una mujer aterrorizada y vacía. No le entregué el libro. Lo empujé con fuerza contra su pecho, obligándola a cruzar instintivamente los brazos para cogerlo. El libro se abrió por la página del título. A la señora Allen, decía la tinta roja, la mujer que me enseñó que cortar lazos de sangre es la máxima libertad. Sandra miró las palabras. Un sollozo bajo y gutural se rompió en su garganta. No me miró. No pudo. Le di la espalda. No miré al alcalde. No miré a los periodistas. La multitud se apartó instintivamente, creando un camino amplio y despejado por el pasillo central. Un mar de caras conmocionadas retrocediendo para darme espacio. Detrás de mí, el sonido de Sandra cayendo pesadamente en su silla plegable resonó por la habitación. Su llanto fuerte y feo fue instantáneamente ahogado por el frenético y rápido clic de las cámaras de prensa. Estaban obteniendo su foto de primera plana, solo que no la que ella quería. Caminé directamente hacia las pesadas puertas de madera de salida en la parte trasera de la biblioteca. Mi columna vertebral estaba perfectamente recta. Mis hombros estaban relajados. El aplastante y pesado peso que había llevado en mi pecho durante 31 años se había ido. Dejado atrás en ese escenario con la basura. Empujé la pesada barra de latón de la puerta. Se abrió. Salí al hormigón húmedo del muelle de carga. La brisa marina fría y punzante de Atoria me golpeó la cara. Sabía a sal y lluvia. Cerré los ojos y por primera vez en mi vida, respiré hondo y completo. Pasaron 2 semanas. El polvo finalmente se asentó sobre las calles húmedas y brumosas de Atoria. No tuve que volver para ver los restos. Wade me envió los informes de daños desde su puesto en los muelles de pesca. Fue una demolición silenciosa y absoluta. Sandra no había salido de su porche en 14 días. Las pesadas persianas beige de las ventanas de su sala de estar estaban bien cerradas contra el cristal. Retiró silenciosamente su nombre del club auxiliar de mujeres local. Meredith intentó controlar los daños en línea, publicando un vídeo de 10 minutos entre lágrimas, afirmando que era víctima de una dinámica familiar mal entendida. Internet la destrozó. Los comentarios fueron tan brutales que tuvo que cerrar toda su cuenta de Instagram y esconderse. Grant fue el más afectado. El periódico local publicó un artículo de primera plana sobre la renovación de la biblioteca y la fuente de la financiación. Resulta que la gente de un pequeño pueblo de clase trabajadora no quiere que les taladren los dientes un hombre que dejó que su hermana comiera de un cubo de basura para pagar su SUV de lujo. Su agenda de citas se vació. El nombre Allen solía ser su billete de oro. Ahora era una broma que se contaba con café malo en el comedor local. Me senté en el borde del sofá de cuero de mi nuevo apartamento en Portland. El sol de la tarde atravesaba las grandes ventanas de cristal, pintando el suelo de madera con gruesas y cálidas franjas de oro. El aire de la cocina olía a ajo asado, mantequilla pesada y cerdo al horno. Estaba cocinando una cena de verdad para mí, para mi gente. Miré el pesado teléfono negro que descansaba en mi palma. Desbloqueé la pantalla. Abrí la tienda de aplicaciones. Busqué el icono verde de WhatsApp. Pulsé descargar. Observé cómo se llenaba el pequeño círculo. La aplicación se instaló. Inicié sesión. El archivo estaba justo donde lo había dejado hace 4 años. El chat grupal familiar. Lo abrí. La pantalla iluminó mi cara. El último mensaje seguía en la parte inferior, congelado en ámbar digital. Anotado.
Toqué el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla. El teclado digital apareció. Mi pulgar derecho se cernía sobre las letras. Mis manos no temblaban. Mi pecho no estaba tenso. No quedaba ira, solo el frío proceso mecánico de sacar la basura. Tac, tac, tac. Gracias por el asiento que nunca guardaste. Construí mi propia mesa. Pulsé enviar. Apareció una pequeña marca de verificación gris, luego 2. Luego se volvieron de un azul brillante. ¿Lo vieron? No esperé a ver aparecer las pequeñas burbujas de escritura. No me importaba que excusas frenéticas y desesperadas intentaban escribir en sus pantallas. Toqué la esquina superior derecha. Deslicé hacia abajo hasta el texto rojo, abandonar grupo. Un mensaje me preguntó si estaba segura. Pulsé sí. Abrí mi lista de contactos. Sandra, Grant, Meredith, bloquear, bloquear, bloquear. Tiré el teléfono al sofá. Cayó sobre los cojines con un golpe suave y amortiguado. La conexión se había cortado. El cable estaba cortado. Me levanté y fui al dormitorio. La caja de madera de cedro estaba en el suelo a los pies de mi cama. Me arrodillé sobre la alfombra. El olor fuerte y terroso a aserrín seco y madera vieja flotó en la habitación mientras levantaba la pesada tapa. Me estiré hacia mi mesita de noche. Cogí una pila gruesa y pesada de papel de impresora estándar fuertemente unida con un gran clip de carpeta negro. El primer borrador de La hija del farero. Al lado había una vieja y pesada medalla de latón de mi trabajo. Un sólido trozo de metal que reconocía un trabajo bien hecho. Coloqué el manuscrito dentro de la caja. Puse la pesada medalla de latón justo encima del papel. Pertenecían junto a la copia amarillenta y deshilachada de El conejo de felpa. Pertenecían a Walter Walt Allen. Cerré la tapa. Empujé el pestillo de latón hacia abajo. Clic. Estaba cerrado. La deuda estaba pagada. El legado estaba asegurado. Me levanté y salí del dormitorio, dirigiéndome por el corto pasillo directamente al comedor. El mueble ocupaba casi toda la habitación. Una enorme mesa de granja de 10 pies de largo. La hice a medida por un carpintero local a las afueras de la ciudad. Roble macizo, grueso, pesado y completamente inamovible. Olía a aceite de madera rico y a pulimento de limón. Había 10 sillas alrededor de la pesada madera. Sillas de verdad. Marcos de roble anchos y pesados con cojines gruesos y cómodos, sin sillas plegables de metal baratas, sin bisagras oxidadas, sin esquinas apretadas y sofocantes apretujadas contra un mueble chino. El timbre de la puerta principal sonó, un traqueteo fuerte y áspero que resonó en la pared. No me hizo apretar el pecho. Me acerqué y abrí la pesada puerta. Wade estaba en el pasillo. Llevaba una camisa de franela limpia, sosteniendo una bolsa de papel marrón húmeda con 2 paquetes de 6 de cerveza barata y helada. Detrás de él estaban 3 de los chicos más jóvenes de mi turno en el trabajo. Sostenían pesadas bandejas cubiertas de papel de aluminio de macarrones horneados y una enorme caja de cartón grasienta de pan de ajo. Eran ruidosos. Se reían del tráfico. Sus botas estaban rozadas y sus manos estaban callosas y ásperas. «Hue bien ahí dentro», dijo Wade. Pasó a mi lado, golpeando su hombro pesadamente contra el mío. Una conexión física real y sólida. Pon la cerveza en el refrigerador, le dije, abriendo la puerta más para dejar entrar al resto de los chicos. La comida va directamente a la mesa. Los seguí al comedor. Los observé sacar las pesadas sillas de roble. No preguntaron dónde debían sentarse. No esperaron permiso. Simplemente tomaron un lugar y se acomodaron, abriendo las cervezas frías. La cálida luz ámbar de la lámpara del techo proyectaba un suave resplandor sobre la habitación. No había porcelana cara, ni tenedores de plata pulidos, solo platos de papel pesados, vasos de plástico rojo y el ruido fuerte y superpuesto de personas que realmente querían estar allí. Saqué la silla de la cabecera de la mesa. Me senté. Apoyé los antebrazos sobre la gruesa y suave veta de roble. Había mucho espacio.
Mis codos no golpearon una pared. Respiré hondo, dejando que el aire cálido llenara completamente mis pulmones. La familia no son las personas que exigen perfección para amarte. La familia son los que te sacan una silla cuando estás muerto de cansancio. Me llamo Hannah Allen y ya no le debo ninguna actuación a ninguna audiencia.